Tengan todos muy buenas tardes. Yo soy la doctora Evelyn Barceli Ruiz. Yo soy médico internista. Como la introducción, podemos decir de que la anemia es una complicación bastante frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que se va a asociar bastante con una disminución en la calidad de vida del paciente y así también como la morbimortalidad y además en la progresión de la enfermedad renal crónica. Acordémonos que esto lo podemos comenzar a ver desde los primeros estadios, pero quizás lo que vamos a quedar claro en esta charla es en qué momento va a ser más frecuente y qué es lo que tenemos que hacer. La principal causa de la enfermedad renal es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena, ¿verdad? Entonces, basándonos en eso, tenemos que tener en cuenta de que por dónde es que vamos a dar el manejo del paciente. Pero además de esta, existen además otros factores. Algunos de los factores que podemos también presentarse es que el paciente pueda tener una respuesta eritropoyética inadecuada o disminuida de la médula ósea. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar esto? Pues puede ser que se dé porque el paciente va a tener las toxinas urémicas elevadas y porque ellos están en un estado inflamatorio crónico. ¿A qué nos referimos con esto? Esto más que todo estamos hablando ya de los pacientes en estadios bastante avanzados que ya tienen nitrógeno ureico alto, ¿verdad? Entonces, digámoslo en forma fácil de entender, aunque yo le esté poniendo eritropoyetina al paciente, no le va a hacer mayor efecto porque el paciente está urémico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Manejar la uremia para que la eritropoyetina pueda hacer el efecto que yo espero. Y además, con respecto al estado inflamatorio crónico, pues tengo que tener en cuenta que el paciente que está, por ejemplo, por una neumonía ingresado, con una infección en ese momento, no es adecuado que yo le ponga eritropoyetina porque el paciente no le va a hacer efecto por ese estado inflamatorio. Entonces tenemos ese otro factor. Tenemos también la disminución de la disponibilidad de hierro para el eritropoiesis, que también es importante porque los pacientes tienen disminuida la absorción a nivel gástrico de hierro. Entonces, esto también afecta para que el paciente pueda tener anemia. Aumento de los niveles de hepcidina. Esto es lo que les digo que esta sustancia es la que dificulta que el paciente pueda absorber el hierro a nivel gastrointestinal y también esto afecta al aparato retículo endotelial y no ayuda a que el paciente pueda tener una adecuada producción de hematíes. Además, la vida media de los hematíes está cortada y como está cortada, pues también por eso más va a tener anemia. Además, no tenemos que perder de vista los déficits vitamínicos, como por ejemplo el ácido fólico y la vitamina B12. Puede aparecer, según las guías que digo, la anemia puede aparecer desde los estadios tempranos, por ejemplo, en el 2 y el 3, ¿verdad? Pero lo más habitual es que la enfermedad renal crónica aparezca a partir del estadio 4 y puede aparecer incluso antes en pacientes que son diabéticos. En estadios más avanzados y en pacientes en diálisis, más o menos el 90% de pacientes va a tener anemia. Pero eso me obliga a mí como clínico que tengo que buscar cuál es la causa de la anemia para darle un adecuado manejo. La anemia en pacientes con disminución leve moderada del filtrado glomerular puede interpretarse como causa renal, pero quizás una de las cosas más importantes es que la tengo que distinguir de la anemia ferropénica, que es la causa más frecuente de anemia, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? En ocasiones pueden coexistir ambos tipos de anemia. Puede ser anemia renal y anemia ferropénica. Cuando me refiero a esto, quizás lo que quisiera que quedara claro es que, por ejemplo, nosotros recibimos, por decirlo así, referencias de primer nivel y vemos pacientes con creatinina tal vez de 1.8 y las mandan y el paciente tiene hemoglobina de 7. Y yo no voy a pensar que una hemoglobina de 7 es una anemia renal porque no corresponde el estadio que el paciente tiene con ese valor de hemoglobina. Entonces, para quedar claro, quizás sería de que nosotros, ese tipo de anemias, nosotros con obligación tenemos que estudiarlas porque no es la causa. Ese 1.8 de creatinina no corresponde a eso, hay otra causa. Recordando también que la anemia no es una enfermedad per se, sino que es una complicación de algo. Entonces, tengo la obligación de buscar cuál es la causa. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Pues bueno,
reconocer que en pacientes con tasa de filtrado glomerular disminuido, abajo de 60, puede existir anemia, especialmente en las fases avanzadas, y por lo tanto tengo la obligación de mandar un hemograma periódicamente. Conocer también qué estudios tengo que solicitar ante una anemia en un paciente con enfermedad renal para descartar otras causas concomitantes, especialmente la ferropenia. Conocer qué y cómo corregir otras carencias, por ejemplo, la ferropenia, antes de clasificar la anemia como una causa renal y remitirlo a nefrología. Establecer cuándo remitir el paciente anémico con enfermedad renal al nefrólogo para que el nefrólogo inicie el tratamiento con ferroterapia intravenosa o con agentes estimulantes de la eritropoiesis, que es la que nosotros mencionamos, la eritropoietina, ¿verdad? Con la que contamos. Y cuando lo tenemos que remitir a otras especialidades, como por ejemplo hematología o a medicina interna, ¿verdad? Conocer cuáles son los objetivos de hemoglobina, los parámetros férricos y otros que tenga que los pacientes anémicos con enfermedad renal que estén tratados o que no estén tratados con eritropoietina. Además, también es importante cuándo vamos a poder hacer uso de las transfusiones y cuándo no corresponde. Bueno, pues la definición de anemia en enfermedad renal crónica, ya sabemos nosotros cuál es el concepto de anemia, ¿verdad? Y se define con una hemoglobina menor de 13 en varones y menor de 12 gramos en mujeres. Estas recordemos que sirven para hacer el diagnóstico de anemia, pero no para indicar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en el caso de una hemoglobina baja que no esté explicada, yo tengo que confirmar el valor antes de iniciar el estudio, ¿verdad? Si tengo tal vez un examen que yo digo, el paciente con la clínica no me parece que tenga 7, pues yo tengo la obligación de corroborar si ese valor no es el correcto, porque acordémonos de que el estudio requiere invertir en ciertos tipos de valores del laboratorio que son también costosos, ¿verdad? Entonces, también para que no vayamos a estar mandando. Exacto, no vamos a estar mandando estudios que tal vez no amerite el paciente, sino que realmente lo hagamos optimizando los recursos. Las características que tiene que tener. La anemia de origen renal generalmente va a ser normocítica normocrómica, ¿verdad? Y sin ferropenia. Para definir qué es ferropenia, pues vamos a mandar una ferritina, tiene que estar mayor de 100 nanogramos por ml y tiene que haber un índice de saturación de transferrina mayor de 20. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mí me obliga que el paciente que tiene anemia, voy a mandarle estos estudios. Si no es así, tengo que sospechar otras causas de anemia, o sea, ya excluí que va a ser ferropenia, ¿verdad? Debe recordarse que el diagnóstico de la anemia de causa renal es un diagnóstico de exclusión, es decir, que un paciente que presenta enfermedad renal y anemia, yo ya investigué que las causas no son otras, ¿verdad? Como en el caso del caso que se acaba de presentar, esa anemia no era de origen renal, ¿verdad? Era una anemia ferropénica que era secundaria a una gastritis erosiva. Y tal vez de hecho, doctora, pues recordar que al inicio, antes que el paciente tuviese el sangrado activo, la úlcera gástrica tenía un índice de saturación de transferrina de 26. Exacto. En ese momento, 3 meses antes, el paciente no tenía una anemia ferropénica, sino que fue posterior a su enfermedad concomitante, al cuadro gástrico. Exacto, exacto. ¿Cuándo tengo que iniciar el estudio de anemia en la enfermedad renal crónica? Bueno, en principio tengo que estudiar cuando se confirma el estudio de la anemia. Yo cuando tengo un caso confirmado, entonces voy a iniciar, ¿verdad? Cuando la cifra sea menor de 11 mujeres que son premenopáusicas y en pacientes prepúberes, o cuando la cifra sea menor de 12 gramos por DL en hombres adultos y mujeres posmenopáusicas. ¿Con qué frecuencia tengo que determinar los niveles de hemoglobina en un paciente con enfermedad renal? Bueno, esto es quizás una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta porque se va detallando dependiendo de en qué estadio está el paciente, ¿verdad? Entonces, las guías CADIGO recomiendan que deberían medirse los niveles de hemoglobina para pacientes con enfermedad renal. Menciona que en pacientes sin anemia conocida, los niveles de hemoglobina se tienen que medir cuando esté clínicamente indicado.
y me van a decir cuándo está clínicamente indicado, pues cuando el paciente tiene síntomas. Como en el caso de este paciente, ¿verdad? Tenía astenia, tenía debilidad, ¿verdad? Veo un paciente que está pálido, si tiene taquicardia, pues si tengo clínicamente que el paciente a mí me parece que tiene anemia, pues le voy a mandar los niveles de hemoglobina, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente que no tiene anemia conocida, ¿verdad? Bueno, y al menos una vez al año con pacientes que están en estadio 3, diciendo, lo estadio 3, una tasa de filtrado glomerular más o menos entre 30 y 60, ¿verdad? Al menos 2 veces al año en pacientes que están en estadio 4 y 5 que no están en diálisis. Tengo que mandarle hemoglobina. Y al menos cada 3 meses en pacientes en estadio 5 que están en diálisis. Y en hemodiálisis o diálisis peritoneal, por lo menos cada 3 meses en diálisis peritoneal, pero en hemodiálisis es mensual. ¿Con qué frecuencia? Bueno, aquí seguimos con lo mismo, ¿verdad? Ahora, en pacientes que tienen anemia, ahorita ya estamos hablando de los pacientes que yo ya sé que tienen anemia, pero que yo los estoy viendo en control, ¿verdad? Y que no están tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Aquí en este tipo de pacientes, los niveles se tienen que medir igual cuando esté clínicamente indicado, que ya lo mencionamos, que cuando el paciente tenga síntomas o signos al examen físico. Al menos cada 3 meses en pacientes que están en estadio 3 y 5, que no estén en diálisis o en estadio 5 que están en diálisis peritoneal y mensualmente en pacientes que están en hemodiálisis, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, ¿qué estudios son los que tengo que mandar? Además del hemograma, ¿verdad? Además de eso, ¿qué más voy a hacer por el paciente? Yo ya sé que tiene anemia, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues para el estudio inicial, que se sospecha que la anemia de origen renal, tengo que siempre incluir un hemograma completo con hemoglobina. Ahí tengo que ver los índices de los hematíes, ¿verdad? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, porque como dijimos, ¿verdad? Que la anemia renal generalmente es normocítica, normocrómica, entonces tengo que ver todo eso, el recuento leucocitario y diferencial, recuento plaquetario, los reticulocitos absolutos, tengo que ver parámetros del metabolismo del hierro, ¿verdad? El hierro, la ferritina, transferrina, índice de saturación de la transferrina y además, si yo veo que no es ferropenia, tengo que pensar si amerita mandar los niveles de vitamina B2 y ácido fólico. No quiere decir que de batería yo le voy a mandar todos estos estudios al paciente, sino que lo tengo que orientar según el volumen corpuscular medio y para dónde me va orientando a mí eso. Exactamente, doctora. Pues muchas veces cuando evaluamos un hemograma nos quedamos solamente con ver el valor de hemoglobina y hematócrito. Y como clínicos, como internistas, como nefrólogos, tenemos que recordar esos volúmenes, porque la anemia del paciente renal, como usted menciona, no es una anemia macrocítica. Exacto. Si yo encuentro una anemia macrocítica, estoy obligada a mandar en ese paciente los niveles de vitamina B12, ácido fólico y aún más, ir más allá con un estudio hasta de tiroides. Exactamente. Las causas de anemia realmente en el paciente renal son multifactoriales, entonces no nos podemos quedar con una visión corta de nada más decir de que o es ferropenia o es porque era renal, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bastante acuciosos en eso. Y eso es especialmente importante para banco de sangre, ya que a veces tenemos la característica que vemos una orden de transfusión y nos guiamos un poquito por la hemoglobina que lleva, ¿verdad? Entonces es importante tener una comunicación entre el médico tratante y el banco de sangre para dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Bueno, continuando, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, que ya están en diálisis, pero que específicamente están en hemodiálisis, se aconseja que las muestras se obtengan inmediatamente antes de la sesión de diálisis o en el día intermedio de la semana que no les toca la diálisis, porque si se lo tomo posterior a la hemodiálisis, ya no va a ser un valor adecuado, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico, no es el momento preciso para hacer un
un diagnóstico de anemia, tomárselo posterior o transdiálisis, ¿verdad? El problema con esto que usted menciona, doctora, es que si tenemos un paciente hipervolémico, si realizamos la toma de su hemoglobina y hematócrito posterior a la hemodiálisis, el paciente, como ya mejoramos esa hipervolemia, en ese momento posiblemente esté depletado de volumen o ya alcanzó su peso seco, está hemoconcentrado y vamos a encontrar un valor de hemoglobina elevado que no corresponde realmente al paciente. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya una vez definimos qué estudios le voy a mandar, cómo vamos a manejar realmente, cuál es el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica, con anemia. Pues el tratamiento se basa en la terapia con hierro y la terapia con agentes estimulantes de la eritropoyesis. El déficit de hierro es muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal y puede también causar anemia, la hiporrespuesta a los agentes estimulantes de eritropoyesis. Nosotros en el ministerio tenemos la eritropoyetina, ¿verdad? Que nosotros, alfa, que utilizamos en las unidades de diálisis, y podemos haber pacientes de que pueden tener una baja respuesta a estos agentes estimulantes, por lo que tenemos que corregirse a fin de asegurar la optimización del tratamiento, porque como les mencionaba al inicio de la charla, hay pacientes que yo les estoy poniendo la dosis de eritropoyetina, pero no van a mejorar. O sea, obviamente no van a mejorar si yo no mejoro otros factores, como por ejemplo lo que mencionábamos, ¿verdad? Que el paciente esté demasiado urémico, ¿verdad? En ese momento no me va a funcionar. Si vemos en el caso que se presentó, este paciente era un paciente que estaba estable, que tenía buen apego al tratamiento, entonces en él fue hasta cierto punto fácil porque se corrigió su déficit de hierro, porque sabíamos que era una anemia que era por pérdida sanguínea, ¿verdad? Porque estaba sangrando, y se le ajustó la dosis de la eritropoyetina. Entonces logramos una respuesta adecuada para el paciente. Pues de hecho, como usted menciona, doctora, cuando tengo un paciente con enfermedad renal crónica ante la anemia, otro paso importante es ver qué tan dializado o que el paciente no tenga una dosis óptima de diálisis. Porque como usted mencionaba al inicio, por más que yo haga por un paciente renal, pero si se encuentra infradializado, no vamos a hacer efecto ni con el hierro ni con la eritropoyetina, porque él se encuentra, como usted decía, en un estado inflamatorio crónico y los niveles de exidina hepática están completamente elevados. Para entender un poquito estos niveles de exidina hepática, esta se comporta como el paciente oncológico. El paciente pierde el apetito, el paciente está débil, el paciente está asténico y yo puedo reutilizar los cálculos correctos por kilo de peso de la eritropoyetina y el paciente va a persistir anémico. Entonces, debo asegurar el manejo de la anemia al paciente renal, pero concomitantemente debo darle la terapia adecuada y evitar la infradiálisis. Bueno, la administración de hierro puede aumentar los niveles de hemoglobina y fíjense que esto es bastante importante porque dice que en algunos pacientes solamente la ferroterapia puede llegar a conseguir los niveles de hemoglobina que nosotros queremos tener sin necesidad a veces de llegar a utilizar los agentes estimulantes de eritropoyesis o las transfusiones, ¿verdad? Si el paciente recibe agentes estimulantes de eritropoyesis, se debe asegurar que no exista ferropenia, que es lo que estábamos mencionando. Yo tengo que estar seguro que ya tengo llenos esos depósitos de hierro para que pueda hacer efecto la eritropoyetina y que pueda haber una buena respuesta y así poder reducir las dosis de agentes estimulantes de eritropoyesis, porque tengo que tratar de no utilizar dosis tan altas porque también tienen sus efectos adversos, ¿verdad? Aquí tenemos un balance riesgo del beneficio de la ferroterapia, porque si no vamos a decir, bueno, pues qué bonito, pongámosle hierro a todos, pero no, también hay que tener cuidado con ciertos aspectos, ¿verdad? Aquí vamos a mencionar cuáles son algunos de los beneficios de la ferroterapia. Bueno, los beneficios, pues, evitar o disminuir las transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Que es una de las cosas que sí se tienen que ver, porque también sabemos que hay bastantes reacciones adversas con respecto a las transfusiones, ¿verdad? Que también tenemos que tener en cuenta y también podemos evitar o disminuir el tratamiento con los agentes estimulantes de eritropoyetina, que también ya lo había mencionado, y puedo mejorar mejorar los síntomas relacionados con la anemia y con la ferropenia, y con esto puedo ayudar al paciente a que tenga una mejor calidad de vida. Pero ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues riesgo en pacientes individuales porque a no todos les va a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero pueden haber reacciones de hipersensibilidad
y otras reacciones agudas, ¿verdad? Al hierro. Sobrecarga de hierro, aumento del estrés oxidativo, aumento del riesgo de infecciones, ¿verdad? Por eso es que mencionábamos que no es adecuado cuando yo tengo ingresado a un paciente con una neumonía o si tiene una infección de vías urinarias o si tiene cualquier proceso infeccioso que yo le ponga hierro en ese momento no es el más indicado, ¿verdad? Y también con esto rescatar, ¿verdad? Que tampoco el paciente se tiene que hacer la idea que la ferroterapia es la cura de todo, sino que pues hemos visto casos de que el paciente llega aún con su ampollita de hierro y solicita los servicios de diálisis, mire, póngame. No, realmente aún la ferroterapia es una indicación médica, es una indicación precisa y se basa en la clínica y en los estudios relativos al hierro. No es tampoco un agente inocuo para el paciente. Igual, ¿verdad? Riesgos desconocidos del hierro intravenoso a largo plazo, porque todavía no conocemos qué riesgos se pueden ver en el paciente que estamos continuamente utilizando estos compuestos a largo plazo, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser algunas de las reacciones que podemos tener en el paciente que ponemos hierro? Pues pueden haber reacciones leves, moderadas y severas. Las leves pueden ser pues mareo, sensación de calor, cefalea, náuseas, prurito, mialgias, artralgias, hipertensión. Estas leves, pues si se presentan cuando está el paciente infundiéndole el hierro, lo que se hace es parar el goteo de hierro, esperar 15 minutos y después si el paciente está bien, pues puedo continuar con el goteo, solamente que lo voy a hacer digamos, a más tiempo. Tengo que reducir el 50% de la dosis que estaba pasando, lo tengo que doblar el tiempo en el que lo voy a pasar, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene una reacción moderada, como por ejemplo tos, taquicardia, disnea, urticaria, hipotensión, entonces ahí ya no, ¿verdad? Este paciente tiene que ser manejado en urgencias, hay que corregirle la inestabilidad hemodinámica, incluso ya aplicar un protocolo de anafilaxia, ¿verdad? Entonces ahí ya voy yo manejándolo como que si fuera un problema anafiláctico, ¿verdad? Y cuando es severo, en el caso que el paciente presente estridor laringio, edema preorbitario, cianosis, pérdida del conocimiento o incluso un paro cardiorrespiratorio, ese paciente ya tiene que ser incluso manejo de UCI. Entonces, por esa razón es que no podemos caer en el punto que el paciente se va a automedicar el hierro y que él va a decir, quiero que me pongan, ¿verdad? O que nosotros lo vamos a agarrar a ponérselo sin tener los estudios adecuados ni que podamos dictaminar la dosis adecuada que le corresponde al paciente. Por esta razón es que el hierro se cumple en un ámbito hospitalario, ¿verdad? Se cumple en un ámbito hospitalario por cualquiera de estas reacciones que puede presentar, que si bien no le pasan a todos, pero por si pasara, tenemos que estar prevenidos en ese aspecto. Con respecto a la definición de déficit de hierro en la enfermedad renal crónica, aquí vamos a mencionar dos cosas. ¿Cuál es el déficit absoluto y cuál es el déficit funcional? El déficit absoluto se refiere a lo que habíamos mencionado. Si tengo una ferritina menor de 100 nanogramos por ml y un IST menor de 20%. Ahora, el déficit funcional, ahí voy a tener un IST menor del 20%, pero una concentración de ferritina normal o alta. En este caso, las necesidades de hierro para la eritropoiesis en la médula ósea exceden la capacidad de liberación del sistema retículo endotelial, ¿verdad? Y por esa razón es que tenemos la ferritina normal o alta, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones del tratamiento de ferroterapia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, si existe un déficit absoluto de hierro, ¿verdad? Que son los valores que mencionamos antes, y yo deseo aumentar la concentración de hemoglobina sin iniciar el tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis, voy a administrar, ¿verdad? En el paciente, y si quiero llegar a un IST que sea menor de 25 y la ferritina menor de 200, ¿verdad? En pacientes que están en diálisis, que no están en diálisis, tengo que ver también si la ferritina es menor de 300 en pacientes que ya están en diálisis. En estos pacientes con enfermedad renal crónica que reciben tratamientos con agentes estimulantes, si yo deseo aumentar los niveles de hemoglobina y quiero reducir la dosis de los agentes estimulantes de la eritropoiesis, voy a tratar de llegar a que el paciente tenga un IST menor de 30 y una ferritina menor de 300. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de llegar a esos niveles, ¿verdad? El objetivo va a ser una ferritina entre 200 y 500, ¿verdad? Y durante el tratamiento con hierro, no debe superar de forma intencionada el límite de IST
del 30% y una ferritina mayor de 500. Es decir, que yo cuando estoy poniéndole hierro a un paciente tengo que estar midiendo estrechamente los índices de saturación de transferrina y los niveles de ferritina. No lo puedo hacer así como decimos a ciegas y solo por ponérselo, lo tengo que estar midiendo porque no es bueno que yo me vaya a sobrepasar arriba de un 30% el IST ni que vaya a llegar con una ferritina arriba de 500, tanto en pacientes que están en diálisis como los que no están en diálisis. Quizá también en este punto, doctora, recordar que la ferritina sérica también puede funcionarnos como un reactante de fase aguda. Entonces, idealmente, este tipo de estudios no se aconseja, como usted mencionaba, así como con la terapia, con los agentes estimulantes de la eritropoiesis o aún con el tratamiento con ferroterapia, ni el estudio en el paciente que en ese momento se encuentra con una infección aguda de cualquier parte, ¿verdad? Porque los parámetros no van a ser los reales y los objetivos del estudio van a ser completamente diferentes. Puede ser que en ese momento el paciente tenga una ferritina alta y no necesariamente es por un estudio del hierro lo que estamos realizando, sino que en ese momento va a funcionar esa ferritina como un reactante de fase aguda. Exacto, no son los momentos, en el caso de un paciente que está con una infección activa, no es el mejor momento para hacer el estudio del hierro. La determinación de los parámetros férricos tras una tanda de hierro intravenoso, ¿a qué se refiere? Cuando un paciente, yo le acabo de indicar hierro, ferroterapia intravenosa, ¿cuándo voy a hacer la medición otra vez de los parámetros de hierro? Lo tengo que hacer por lo menos 15 días después de la última dosis para que sean fiables. No es que los voy a estar mandando a cada rato, no es que tengo que esperar por lo menos 15 días después que terminé la última dosis para volver a medir los niveles de hierro. Bueno, quizás esta es una de las cosas más importantes que se pueden hacer por lo menos en el primer nivel, en el segundo nivel, ¿verdad? Cuando viene a consultar un paciente que está con enfermedad renal, independientemente del estadio en que esté, ¿verdad? Vamos a decir, ¿por qué no utilizamos el hierro oral, ¿verdad? Pues el paciente con enfermedad renal crónica que no están en diálisis o que están en diálisis peritoneal, se prefiere iniciar el tratamiento con hierro oral. Las dosis prescritas del paciente adulto son 200 miligramos al día de hierro elemental repartido en 2 a 3 dosis. O sea, no es una tableta de hierro al día, sino que son, yo tengo que tratar de cubrir, ¿verdad? Esa demanda de 200 miligramos al día de hierro elemental y lo reparto en 3 dosis. Preferentemente sales ferrosas porque tienen mejor absorción y preferentemente en ayunas. Ahora, ¿por qué no lo hacemos así ya en la práctica? Pues porque los principales problemas asociados al tratamiento con hierro oral es el que el paciente no lo tolera gastrointestinalmente. Entonces, esa es la razón por la que realmente a veces no se puede cumplir este tipo de terapia. Y los problemas de absorción del paciente que ya tiene per se por la enfermedad no dejan que se absorba bien el hierro por vía oral, la falta de cumplimiento del paciente porque no lo tolera. Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos obliga a que remitamos el paciente a los hospitales para que se pueda administrar la forma intravenosa. Y con esto, doctora, también puedes recordar lo que nosotros vemos comúnmente en los hospitales, ¿verdad? El paciente con enfermedad renal crónica ya por sí tiene mucho problema con su tolerancia a la dieta. Aparte son pacientes polimedicados, el paciente mínimo, el paciente renal se está tomando 8 o 10 pastillas en el día. Damos hierro, que sabemos que tiene mucha intolerancia gastrointestinal, el paciente permanece con una dieta restrictiva, o sea, la relativa, ya sea poca, mucha, moderada, hambre que el paciente pueda tener, nosotros aún más restringimos la dieta. Entonces hay que recordar y quizás ponernos como un poquito en los zapatos del paciente renal, ¿verdad? Vemos muchas veces, no es que el paciente no me hace caso, no es que el paciente renal, no. Recordemos que cuando el paciente está urémico, nosotros decimos en la unidad, por más buena, por muy deliciosa la comida que le queramos poner, el paciente renal no va a comer porque no tiene hambre, porque sus niveles de tóxicos están altos que él, pues sus niveles de ixidina también están altos, no va a comer. Y le estamos dando múltiples medicaciones y estamos dando hierro oral que el paciente no lo va a tolerar. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando estamos tratando la anemia del paciente renal. Que, ojo, que no estamos diciendo que no se tenga que utilizar el hierro oral, sino que más que todo lo que estamos haciendo énfasis que a veces en la práctica, a veces es bien difícil llevarlo
a la práctica porque el paciente siempre presenta este tipo de complicaciones y quizás si digamos, si el paciente lo tolera, pues qué bien, ¿verdad? Pero si no se hace, tenemos que tener en cuenta buscar otras opciones. Qué importante es lo que se está hablando y quizás aquí entra un punto también importante y es la educación para la familia del paciente renal, porque la mayoría de personas tenemos la idea de que el hierro es una vitamina, es algo que lo compramos en la farmacia, nos lo tomamos y bueno, no le vemos las consecuencias o no le vemos la utilización, ¿verdad? Entonces, es importante para todos nosotros conocer la individualidad del paciente en todos sus aspectos, ¿verdad? Eso pues es algo que tenemos que hacer siempre. La licenciada de Martínez acaba de ocupar un término muy importante, ¿verdad? El hecho de individualizar al paciente, pero aparte de individualizarlo, nosotros en la unidad, pues con la doctora, intentamos tener un acercamiento al paciente. Es decir, podemos ver en la consulta, un ejemplo, la diálisis ambulatoria, 10, 15 pacientes al día. Todos son diferentes. Puede ser que uno sí lo tolere, puede ser que el otro tenga mejor apego a la dieta, puede ser que otro no. Entonces nosotros intentar, repito, ponernos en los zapatos del paciente, saber por qué este paciente no lo tolera, por qué este tiene mejor adherencia a la dieta. Bueno, en el caso de nuestro paciente, él tenía una úlcera gástrica. No sabemos en ese lapso, esos 2 meses o 3 meses que disminuyó su hematócrito hemoglobina, cómo estaba su dieta, no estaba comiendo, había perdido peso. Entonces, la invitación de este día no es solamente a manejar la anemia del paciente, es hacer un acercamiento al paciente con enfermedad renal crónica. Por tercera vez, pongámonos en los zapatos del paciente con enfermedad renal crónica. Exacto. En el caso que estábamos mencionando, ahí es un caso bastante evidente. Imagínense cómo va a tolerar el hierro oral un paciente que tiene una úlcera gástrica, que ahí menciona la endoscopía, es una úlcera erosiva severa. Entonces, con que a veces solo con una gastritis leve, una irritación gástrica, no se quiere, no digamos ese paciente, ¿verdad? Entonces, ese paciente obviamente no iba a tolerar el hierro oral, que no estamos diciendo que sea malo, sino que hay que individualizar el paciente, hay que platicar con el paciente, hay que ver si lo tolera, no solamente decir, este paciente no cumple con la indicación médica y molestarme por eso, sino que hay que ir más allá, ¿verdad? Bueno, los compuestos de hierro oral disponibles, pues nosotros tenemos el sulfato de hierro, ¿verdad? Quizás los que conocemos más, ahí hay unas marcas comerciales, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? En esta diapositiva que estamos poniendo. Quizás les voy a mencionar el que mencionamos. Aquí sí pueden ver el hierro el elemental por miligramos por dosis de unos que se utilizan por vial bebible, ¿verdad? Dice que tiene nada más 37.5 miligramos cada vial bebible. ¿Cuánto tiene que tomar el paciente diario para que yo pueda llegar a los niveles que yo espero que el paciente tenga? Entonces, realmente son dosis bastante altas, ¿verdad? Y si yo se lo doy, pues si el paciente lo tolera, pues qué bien, ¿verdad? Le puedo dar ampollas bebibles y a lo mejor lo tolere, pero si no, tengo que buscar otra opción. La administración de hierro intravenoso. Bueno, pues la administración de hierro intravenoso en pacientes que no están en diálisis están indicadas si yo no alcanzo los objetivos con la ferroterapia oral durante 3 meses o si existe intolerancia o mala absorción del hierro. Si yo ya tuve un paciente que yo ya me aseguré que le di la ferroterapia oral, pero que el paciente en 3 meses no me mejora, a pesar de que yo veo que el paciente sí se está tomando el hierro, yo lo tengo que remitir a nefrología para que le puedan dar administración de hierro endovenoso. O si el paciente no lo tolera y me dice que no se lo está tomando porque no lo tolera, igual lo tengo que referir a nefrología para que le den la terapia que tiene que ser. Otra indicación sería los pacientes con anemia grave, ¿verdad? Y ferroterapia en los que se requiere una rápida respuesta de la hemoglobina, ¿verdad? Tiene que ser en este caso, ¿verdad? Exacto. Pues como en este caso, ¿verdad? Tenemos un paciente que estaba acostumbrado, estamos hablando del 2018, a andar pues un nivel de hemoglobina aceptable para su enfermedad y tenemos que en 2-3 meses el paciente descendió casi 4 gramos de decilitro su hematócrito hemoglobina. El paciente en ese momento iba a perder
como por decirlo, sus funciones normales, porque él se comporta, pues él tiene una calidad de vida como cualquiera de nosotros. Exacto. Entonces, en este caso, ¿verdad? Requeríamos una respuesta rápida, ¿verdad? Para que el paciente volviera a tener sus niveles de hemoglobina adecuados y que el paciente mejorara pues su calidad de vida, porque como decimos, un paciente que es económicamente activo, ¿verdad? Entonces, y él es el sustento de su familia. Entonces, nosotros necesitábamos responderle de manera rápida. Y además, en pacientes con procesos inflamatorios crónicos que demuestren que tienen un déficit funcional de hierro, ¿verdad? O sea, que tenga un IST menor de 20, pero que tenga una ferritina normal elevada, especialmente si yo ya tengo indicación de utilizar los agentes estimulantes de la eritropoyetina, ¿verdad? Estamos hablando de procesos inflamatorios crónicos, ¿verdad? No agudos. Bueno, ¿cómo voy a hacer la administración de hierro intravenoso? Pues en los pacientes que están en hemodiálisis, ellos siempre voy a tener que estar utilizando hierro. De hecho, hemos repetido en varias ocasiones que este tipo de pacientes yo tengo que estar viendo la hemoglobina mensual, porque son los pacientes que más me consumen por el tipo de terapia que tienen. Ellos pierden en cada sesión de hemodiálisis, andan perdiendo 0.5 ml, ¿verdad? Por sesión de diálisis. Y estamos hablando que pacientes que tienen que estar 2 o 3 veces semanales en hemodiálisis, pues estos pacientes son los que quizás tenemos más porcentaje de pacientes con anemia, ¿verdad? De los que están en terapia de sustitución renal, ya que se considera que es improbable que alcancen el objetivo con hierro oral. Entonces, un paciente con hemodiálisis no lo voy a tener con hierro oral, no lo voy a lograr. Entonces, a ellos necesito ponerle hierro endovenoso. En pacientes con enfermedad renal crónica con estadio 5 que están en diálisis peritoneal, que presenten un déficit férrico absoluto o funcional, que son los términos que ya mencionamos antes, ¿verdad? Y especialmente si estos pacientes ya están en tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis. Bueno, dado que la ferroterapia intravenosa requiere administración en un centro hospitalario, su indicación va a ser motivo de remisión a nefrología, ¿verdad? Esto es algo que no se va a hacer a lo mejor en la unidad de salud, pero ustedes ya tienen claro qué pacientes van a referir por anemia a nefrología. ¿Cuál va a ser la indicación del tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis, verdad? Bueno, pues paciente, si yo ya descarté o ya corregí otras causas de anemia y el paciente presenta parámetros férricos adecuados, entonces, y la hemoglobina es menor de 10, entonces yo a estos pacientes, yo ya sé que ya no los voy a manejar con hierro, sino que aquí entra la eritropoyetina, ¿verdad? Los agentes estimulantes de la eritropoiesis, yo ya los voy a manejar con eso, ¿ves? La dosis va por kilo de peso, ¿verdad? Y se va acomodando dependiendo de la respuesta del paciente. Se remite el paciente a nefrología para valorar su tratamiento con agentes estimulantes de eritropoiesis y considerar, ¿verdad?, una hemoglobina menor de 11 si el paciente es joven y es activo, ¿verdad? Y si el paciente tiene síntomas de anemia, yo tengo que individualizar si el paciente lo voy a mandar, ¿verdad? Los agentes estimulantes están incluidos dentro del grupo de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes externos. Esto estamos hablando generalmente en centros donde existe unidad de diálisis, ¿verdad? O existe nefrología, ¿verdad? Tengo entendido que en otros centros no lo hay, por eso es que insistimos en que hay que referirlo, ¿verdad? Beneficios del riesgo del tratamiento con agentes estimulantes de eritropoiesis, pues como mencionamos, así como hay del hierro, pues también hay de la eritropoyetina. Pues beneficios, reduce el riesgo de transfusiones, ¿verdad? Mejora los síntomas de la anemia, mejora la calidad de vida. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Bueno, pues los riesgos también, individualización del paciente. ¿Qué pasa? El paciente puede tener ictus. También la eritropoyetina también aumenta la presión arterial, porque hay que decirlo que en los pacientes que no tienen un adecuado manejo de la presión están contraindicados, ¿verdad? Porque eso aumenta también la presión arterial. Sí, ¿verdad? Como menciona la doctora, pues en ese momento tampoco estamos diciendo que todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad de hipertensión arterial tienen contraindicada la eritropoyetina, pues los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Lo que estamos buscando es que el paciente, cuando iniciamos el tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis, ya haya alcanzado su control de la presión arterial. Y recordar que muchas veces el control de la presión arterial del paciente renal no solamente se basa en farmacoterapia, sino que en buscar alcanzar el peso seco del paciente. Exactamente, ¿verdad? Entendiéndose que el peso seco del paciente es el peso del paciente sin edemas, libre de edema, ¿verdad? Si yo tengo un paciente sobrecargado,
difícilmente voy a lograr el control de la presión arterial, ¿verdad? Porque esa misma sobrecarga de volumen no me va a permitir manejar adecuadamente la presión del paciente, ¿verdad? Entonces, el manejo del paciente ya en diálisis o con enfermedad renal crónica es realmente bastante complejo, ¿verdad? Es multifactorial, ¿verdad? Además pueden haber también, ahí menciona la progresión del cáncer. No es que no se pueda utilizar la eritropoyetina en pacientes que tengan cáncer. De hecho, sí se puede, solo que hay que hacerlo con bastante cautela, porque se cree que puede como aumentar el riesgo de las neoplasias. Quizás en este punto, pues nosotros tenemos la experiencia de que cuando hemos tenido pacientes así, como la doctora Barceli mencionaba, ¿verdad? Es un manejo multidisciplinario. Si tengo un paciente renal con anemia, que estoy utilizando agente estimulante de la eritropoiesis, pues es un manejo multidisciplinario. Y si el paciente tiene sobreagregado un cuadro oncológico, definitivamente también le corresponde intervención por oncología, para que ellos no tengan el apoyo si es beneficioso o no, o riesgo-beneficio el uso de los agentes en el paciente. Recordar también que el paciente con enfermedad renal lleva como una curva de progresión y de riesgo para problemas oncológicos. Entonces, cuando yo tengo un paciente con síntomas asténicos, nunca dejar de lado el buscarle al paciente renal algún cuadro oncológico por cualquier lugar, ¿verdad? Y otro dato importante es que no se tienen que alcanzar valores arriba de 13 gramos por decilitro de forma intencionada, ¿verdad? Estamos hablando de forma intencionada. No es beneficioso para el paciente, ¿verdad? No es beneficioso para el paciente. Por esa razón, los objetivos que se buscan es mantener una hemoglobina. Ya en el paciente, estamos hablando del paciente renal ya, ¿verdad? Que está en diálisis, ¿verdad? Yo ando buscando un objetivo entre 10 y 12. ¿Verdad? Con el tratamiento de agentes estimulantes de eritropoiesis, valorando síntomas y comorbilidad. Por eso, si recordamos del paciente en cuestión, nosotros como médicos tratantes estamos satisfechos con ese 11.7 que el paciente manejaba de forma perfecta, ¿verdad? No necesitaba transfusiones, no necesitaba en ese momento hierroterapia. Recordemos que andaba con un índice de saturación de transferrina de 26%, no necesitaba recálculos de su dosis de eritropoyetina. Él andaba perfectamente bien con 11.7 gramos de cilitro de hemoglobina. Exacto, es lo que estábamos mencionando. No está indicada la corrección total de la anemia, ¿verdad? Es decir, llevarla arriba de 13 durante el tratamiento con agentes estimulantes de eritropoiesis no está indicado. ¿Por qué? Primero porque no se ha observado que tenga beneficios para el paciente, ¿verdad? Ni tampoco se asocia a una mejoría del pronóstico, pero sí pueden haber efectos adversos, como por ejemplo que aumente la presión, ¿verdad? Arterial, pueden haber ictus, pueden haber trombosis de los accesos vasculares, progresión del cáncer. Recordemos que lo que sucede es que hay una hiperviscosidad, ¿verdad? De la sangre. Entonces, por esta razón, si hago que el paciente llegue arriba de 13, va a haber una hiperviscosidad sanguínea y puedo hacer que el paciente tenga riesgo a este tipo de trombosis. Entonces, por esa razón, no es necesario, no se aconseja llevarlos arriba de 13. ¿Cuándo lo voy a remitir para nefrología por indicación de la anemia? Pues estas indicaciones de remisión van a ser cuando el paciente necesite ferroterapia intravenosa, que ya hay un fallo a la terapia oral, ¿verdad? Cuando el paciente tiene ya indicación de tratamiento con agentes estimulantes de eritropoiesis, o en un paciente que ha sido tratado con agentes estimulantes de eritropoiesis que tiene una hemoglobina arriba de 13, ¿verdad? O que está abajo de 9 gramos por decilitro, que están confirmados, pero este paciente yo lo voy a mandar para ajuste de dosis. O sea, yo sé que, exactamente. Estamos hablando aquí que lo voy a mandar también cuando esté arriba de 13, porque necesito que le recalculen la dosis para que baje de 13, porque no tiene que andar ahí. O cuando está abajo de 9, porque yo lo que quiero es que suba. Y para mantenerme entre el 10 y 12 que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Este es un algoritmo, ¿verdad? Donde mencionamos cuándo va a ser el estudio por anemia renal. Aquí tenemos un paciente que ya descubrimos anemia, ¿verdad? Le hago un estudio hematológico completo,
no hay una causa específica de la anemia, ¿verdad? Para ver si la anemia es renal, veo si tiene déficit de hierro, veo si el paciente tiene déficit de hierro, inicio terapia por vía oral. Si la terapia oral en 3 meses no mejora, entonces yo voy a ver pérdidas digestivas y planteo remitir al hospital para terapia intravenosa, ¿verdad? La otra vía es, si el paciente corrijo con hierro oral, ¿verdad? Y sigue anémico, ¿qué voy a hacer? Pues lo tengo que remitir también a nefrología para el tratamiento con agentes estimulantes de eritropoiesis, ¿verdad? ¿Y qué hago si el paciente tiene una anemia distinta de la enfermedad renal? Si es distinto a eso, pues sigo con los estudios, ¿verdad? Corrijo los déficits que puede tener, ¿verdad? Digamos que tuviera una anemia por déficit de vitamina B12, ¿verdad? No le voy a dar hierro a eso, ¿verdad? Sino que le voy a dar el manejo adecuado, trato la causa y si es posible, entonces yo lo que voy a hacer es referirlo entonces a medicina interna, ¿verdad? E incluso hay pacientes que tienen cosas que ya no tienen que ver con la enfermedad renal, sino que ameritan evaluación por hematología, ¿verdad? Entonces también lo tengo que tener en cuenta que no todo se queda aquí con hierro y con agentes estimulantes, sino que hay pacientes que son ya necesarios que lo vea hematología. Casos emblemáticos, doctora, que hemos tenido en la unidad de diálisis, ¿verdad? Pacientes con cuadros de hiperparatiroidismos que pues no respondían a las terapias con hierro, que ya habíamos descartado que no era déficit de hierro, pacientes con cuadros de hipotiroidismos severos, aún más pacientes con hipotiroidismos, con hormonas tiroideas normales y con marcador con, ¿cómo se llama? Remitido, ¿verdad? Endocrinología, y que el paciente tal vez sí eran hipotiroidismos subclínicos y al dar manejo al cuadro tiroideo mejoraba la anemia del paciente. Exacto, entonces como les mencionábamos, esto es bien complejo, ¿verdad? Entonces, hay que ser bien minuciosos en el estudio del paciente. Sí, es importante que ahorita que tenemos ahí en la pantalla ahí las transfusiones, es importante que mencionemos el trabajo del Comité Transfusional Hospitalario en este punto importante. Comentarles que bajo la dirección de la doctora Castillo, nosotros en Santa Ana trabajamos en las auditorías de caso y en las auditorías por departamento, principalmente para poder establecer, ¿verdad?, la indicación correcta y adecuada de los hemocomponentes, para poder también llevar educación, ¿verdad?, en el manejo de la anemia en pacientes renales y en los demás pacientes también, ¿verdad? Es importante que se retomen esta situación. Por eso es que mencionamos aquí, ¿qué pasa con las transfusiones de sangre? Porque a lo largo de toda la charla, pues casi no hemos mencionado las transfusiones, ¿verdad? Y a veces nosotros, como por ser centro de referencia de la zona occidental, nosotros nos dicen, aquí viene un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 que ya viene para diálisis para que lo transfundan. Entonces, con esto queremos nosotros hacer énfasis en que no necesariamente todo es transfusión, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que le estamos negando al paciente renal su derecho a la transfusión de glóbulos rojos. Nosotros hemos visto un paciente estable. El caso que trajimos es un caso de un paciente estable, 5 años en la diálisis ambulatoria, pero como menciona la doctora Barceli, nosotros como Hospital de Santa Ana somos un hospital de referencia del área de Occidente y los pacientes que nos refieren en lo que nos enfrentamos todos los días no es este paciente estable, sino que son pacientes, ¿verdad?, que llevan la triada sobrecarga, urémicos y en completamente coranémicos, con niveles de hemoglobina hematócrito que la literatura diría incompatible con la vida. Santa Ana se enfrenta con pacientes, pues como Taigual, ¿verdad? Me imagino Hospital Rosales, Hospitales San Miguel, todos los centros que tenemos área de nefrología, pacientes con enfermedad renal crónica que llegan con hemoglobina de 2, de 3, que definitivamente ese paciente no lo voy a manejar ni con hierro en ese momento, ni con eritropoyetina, ni con ferroterapia, sino que lo que le toca es transfusión concomitantemente, ¿verdad?, con el inicio de su terapia de reemplazo renal. Y pues de eso más adelante la licenciada nos va a hablar, de ese acercamiento que tiene que ver el médico tratante con la jefatura y con los bancos de sangre para también ofrecerle al paciente, sí, glóbulos rojos, pero ¿qué tipo de glóbulos rojos le vamos a ofrecer al paciente?
Entonces, aquí vamos a hablar un poquito ya para ir finalizando de cuáles son las indicaciones de transfusiones de glóbulos rojos en pacientes con enfermedad renal crónica. Tenemos que destacar varios aspectos que son importantes. Por ejemplo, ¿cuándo voy a decidir transfundir a un paciente, verdad? Si la anemia no es aguda, ¿verdad? Tengo que ver si el paciente tiene síntomas, ¿verdad? Si el paciente tiene síntomas que son dependientes pues, de la hemoglobina, ¿verdad? Y no me voy a dirigir por el valor de hemoglobina que tiene el paciente. No es el valor lo que me va a decir si transfundo o no, sino que cómo está la situación clínica del paciente. Eso es lo que me va a decir realmente cuándo es que voy a transfundir al paciente. Se recomienda evitar las transfusiones de glóbulos rojos para el tratamiento de la anemia, que es lo que venimos hablando en toda la charla, con la finalidad de prevenir los riesgos que son inherentes a las transfusiones, ¿verdad? Y aquí es bien importante que en pacientes con enfermedad renal, en lista de espera de trasplante renal, se recomienda evitar lo posible las transfusiones de glóbulos rojos. ¿Por qué? Para reducir el riesgo de sensibilización del antígeno de histocompatibilidad, ¿verdad? Porque los pacientes politransfundidos lamentablemente pierden la oportunidad de poder ser trasplantados, ¿verdad? Porque aumenta esa sensibilización y los pacientes que se mayor riesgo de rechazo del trasplante, ¿verdad? Entonces, se sugiere que en el beneficio de la transfusión de los glóbulos rojos, el paciente será mayor el riesgo implicado en la terapéutica. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando el tratamiento de los agentes estimulantes de eritropoiesis sea inefectivo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, verdad? Que hayan hemoglobinopatías, insuficiencia de la médula ósea, que el paciente tenga una hiporrespuesta a los agentes estimulantes, que yo por más eritropoyetina, por las dosis altas que le ponga, no mejora. Entonces, ni modo allí transfusión, ¿verdad? No, igual, y como la doctora mencionaba al inicio, ¿verdad? Estos pacientes no solamente tienen que ser evaluados por nefrología. Si yo tengo un paciente que tengo la sospecha hasta de una aplasia medular, tengo que involucrar al hematólogo porque tengo que hacer también un estudio de médula ósea del paciente. Además, cuando el riesgo de la prescripción de los agentes estimulantes de eritropoyetina puede ser mayor que su beneficio, como lo mencionamos anteriormente, pues riesgo de las neoplasias, un paciente oncológico, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que valorar si realmente amerita mejor que se transfunda, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, la individualización del paciente quizás es uno de los aspectos clave. La transfusión de sangre también dependerá del criterio clínico del médico tratante y del consentimiento del paciente, que también hay que tenerlo en cuenta porque el paciente también tiene que consentir el inicio de este tratamiento, ¿verdad? Entonces es bastante importante. Y en ciertas situaciones de urgencia, aquí es donde vamos con las cosas agudas, hemorragias agudas severas, que es lo que mencionaba la doctora Castillo, que no es el caso que presentamos porque este paciente estaba estable. Sí estaba sangrando, sí había descendido la hemoglobina, pero un paciente que siempre estuvo hemodinámicamente estable. Y otro aspecto bien importante que la doctora menciona al momento, ¿verdad? Hemorragias agudas severas o isquemia aguda miocárdica. Para empezar la clínica, ¿verdad? Si el paciente hubiese llegado con dolor torácico referido de un dolor isquémico que los internistas vemos a diario en los hospitales, si el paciente, pues si recordamos, presentamos que el paciente ya tenía su estudio ecocardiográfico, que no tenía disminución de su fracción de eyección y no tenía cuadro isquémico, no se trataba de una cardiopatía isquémica, porque en este caso, si el paciente hubiese tenido síntomas isquémicos, síntomas de intolerancia a la anemia y a un estudio cardiológico que me apoyara, a ese paciente sí le correspondía transfusión, o aún más, si esa úlcera hubiera estado en ese momento completamente activa sangrando o el paciente con inestabilidad hemodinámica. En este escenario, el valor de la hemoglobina que sugerimos que se efectúe la transfusión es abajo de 7, ¿verdad? Entonces, si estamos ahí, mencionamos un valor para la transfusión para que nosotros nos hagamos a una idea, ¿verdad? Pero también estaba mencionando, como mencionaba la doctora, en el caso del paciente que es isquémico, ¿verdad? Que está, ese valor de 7 cambia y cambia también, por ejemplo, cuando el paciente va a ser sometido a intervención quirúrgica, por ejemplo, y el paciente es isquémico, entonces ya no me voy a basar en el valor de 7, sino que tengo que llevar la hemoglobina hacia niveles más altos. Entonces, en ese arriba bueno, ahorita antes era un valor de 8 y de 9, 10, ahorita están mencionando arriba de 10, 11.
Entonces, las actualizaciones van siendo bastante cambiantes. Nosotros tenemos que estar continuamente actualizándonos para el manejo de la anemia y como les digo, el escenario de los pacientes cambia, entonces no es lo mismo para todos, ¿verdad? Y lo más importante, recalco, la comunicación entre el médico tratante y el banco de sangre. Aquí entra otro punto por el que el comité ha estado trabajando y es el correcto llenado de las solicitudes de transfusión, colocar ese diagnóstico correcto de la forma correcta para poder tener el banco de sangre una idea correcta de cuál es la necesidad de cada paciente. Como mencionaba la licenciada Martínez, ¿verdad? Tener una estrecha comunicación entre médicos tratantes, entre departamentos, entre unidades con banco de sangre. Los pacientes renales, nosotros siempre decimos en el hospital que son los pacientes más impredecibles que podemos tener. Ahora veníamos hablando en el camino que con ellos aún hasta las colocaciones de accesos para diálisis no podemos decir este está fácil, este está difícil porque son impredecibles. Los pacientes con enfermedad renal son pacientes que nosotros les llamamos que son una cajita de Pandora. Aún más, yo puedo tener un paciente que entra a la unidad estable, pasó algo, ¿verdad? En su terapia, un sangrado de una fístula. Entonces, cuando nosotros referimos o solicitamos al banco de sangre apoyo con hemocomponentes, nosotros siempre solicitamos como hospital ser específicos. Un paciente que en ese momento yo solicito sangre porque tiene un sangrado activo, por ejemplo, de un sitio de punción de la fístula, pero si la licenciada solo recibe una orden de solicitud de sangre que solo dice anemia, ¿qué significa anemia para ella? Anemia pueden tener 100 pacientes del hospital, pero lo que hace la diferencia es que un paciente con enfermedad renal, que en este momento tiene un acceso sangrante activo, por eso ella siempre solicita a todo el hospital que seamos claros, específicos y en el llenado correcto de las solicitudes a banco de sangre. Todos esos puntos son bastante importantes, ¿verdad? En el manejo del paciente con enfermedad renal, como dijimos, es un paciente bastante dinámico, complejo del manejo, ¿verdad? Y digamos que para recapitular vamos a mencionar unos puntos clave. Bueno, la anemia es una complicación frecuente, ¿verdad? Y nos vamos a presentar siempre con pacientes con enfermedad renal crónica que van a tener anemia, ¿verdad? Que especialmente en el estadio 4 vamos a tener que el paciente para hacer el diagnóstico de la anemia es un diagnóstico de exclusión. La anemia renal es un diagnóstico de exclusión, no lo voy a hacer como de entrada, ¿verdad? Sino que yo ya investigué, yo ya indagué todo lo demás y yo ya vi que no, entonces yo digo, entonces es de origen renal, ¿verdad? Pero es un diagnóstico de exclusión. Tengo que descartar otras causas de anemia, especialmente la ferropenia, aunque no es la única causa, ¿verdad? Sino que hay otras, ¿verdad? Y una vez corregidas todas las causas de anemia, si el paciente persiste anémico con una hemoglobina menor de 10, tengo que remitirlo a nefrología para valorar el tratamiento o con hierro o con agentes estimulantes de eritropoiesis. Bueno, y también hablando un poquito, recordamos que el día de ayer, pues el Día Mundial del Cáncer de Mama. Recordar también que en la paciente mujer en etapa premenopáusica, menopáusica, siempre recordar, no porque la paciente es paciente renal, recordarle cuándo fue su última evaluación ginecológica, porque en nosotras las mujeres ese también puede ser un punto para buscar una anemia secundaria. Que de hecho nosotros en los pacientes, si ya les mandamos, nosotros no nos quedamos con que el paciente tiene una anemia ferropénica. Cuando vemos que es ferropénica decimos, pues sí, pero ¿por qué está ferropénico? ¿Dónde es? Porque con este paciente vimos que tenía una ferropenia, pero dijimos, pero ¿de dónde está sangrando? Endoscopía, si es hombre, sangre oculta en heces, si es colon, si es mujer, lo que mencionaba la doctora, citología, qué es lo que tendrá a nivel de pelvis, ¿dónde está ese sangrado? Entonces, hay que hacer todo ese tipo de estudios para darle realmente cuál es el manejo adecuado, porque si no, le voy a dar tratamiento, pero si yo no corrijo la causa, al ratito voy a tener otra vez al paciente otra vez con anemia. Entonces, esto es para dar un manejo integral al paciente y asegurarnos, ¿verdad? Que tenga su manejo adecuado, que resuelva bien su enfermedad, ¿verdad? Y pues y que hagamos un adecuado uso, ¿verdad? De los recursos, tanto de los medicamentos, ¿verdad? Que mencionamos, como de los hemocomponentes, ¿verdad? Entonces,
vamos a remitir a nefrología si hay indicación de ferroterapia intravenosa o si el paciente necesita agentes estimulantes de eritropoiesis para el ajuste de la dosis, ¿verdad? Pues esta sería intervención, ¿verdad? Esperamos que sea de su agrado.